Muy buenas tardes para todos. Finalmente, después del empate entre Nacional y Wanderers, Pablo Peirano fue cesado. Hoy asumió Jason Viera como nuevo DT de Nacional. A la mañana lo estuvo presentando Pertran. Algo muy interesante que mencionó también el vicepresidente nacional fue que iban a mantener el proyecto con Jason Viera independientemente del resultado después de la definición del campeonato. Dijo que era el objetivo principal del año, salir campeón del uruguayo. Creo que indistinto de lo que suceda en esa definición, va a mantener ese proyecto y bueno, firma por 2 temporadas Jason Viera hasta diciembre del 2027, lo que queda de esta temporada, y 2 temporadas más. Yendo directamente a lo que es el partido de la semana pasada, creo que se repite bastante lo que le viene pasando a Nacional. Creo que tiene jugadores muy buenos, tiene individualidades muy buenas. Después, bueno, entra el Diente López, un poco ya las apuradas, porque estaba 0-0 el partido, sobre todo sabiendo lo que fue la derrota de Peñarol frente a Cerro. Creo que ese es lo que hace que Peirano termine siendo destituido como DT, porque lo que es la derrota de Peñarol le genera una obligación a Nacional. Nacional sabe que la anual está casi abrochada. Es verdad que todavía, incluso ahora, Peñarol tiene posibilidades de recortarla, pero es algo muy difícil. Sería muy raro que finalmente Nacional pierda la tabla anual. Y después de ver que Peñarol había perdido contra Cerro, era su oportunidad para no solo quedarse con esa tabla, sino también buscar ganar el clausura. Después, bueno, esa derrota que ya hemos repasado en el video anterior. Más de lo mismo en Nacional, no encuentra la vuelta. Fue más que Wanderers, mereció haber ganado realmente, pero le cuesta mucho generar jugadas. Nace todo de las individualidades, como decía, y en mi opinión, lo que vengo diciendo siempre, cuando le falta el Diente López, no es lo mismo. Desde que entró el Diente, incluso se nota que no está del todo bien, pero desde que entró generó muchísimo más. Y bueno, hay una jugada incluso que también define mal Maxi Gómez. eh, Creo que tuvo Nacional, em, creo que se fue bastante injusto en general con Peirano, porque ya llega a cierto punto que los responsables son los jugadores también. Los jugadores siguen siendo los mismos. Peirano consiguió una buena cantidad de puntos. Entiendo que, bueno, eh, después los partidos importantes los perdió. Perdió el clásico con Peñarol, perdió el clásico también del intermedio, por más que haya sido empate en materia de computación de puntos y demás, lo termina perdiendo por penales. Y bueno, eso es algo que finalmente repercute en la valoración general, porque Peirano ha hecho una gran cantidad de puntos, ahora lo vamos a repasar bien. Pero bueno, se termina siendo destituido por Jason Viera, un técnico con el que ya había coqueteado la directiva de Nacional cuando también Peirano estaba en la cuerda floja. Finalmente se había mantenido en Boston River para no dejarlo tirado en el medio del campeonato. Y ahora, bueno, que ya está casi por cerrarse el campeonato, quedan solo 2 partidos del clausura y la definición del uruguayo, termina asumiendo Jason Viera como nuevo DT del equipo tricolor. Pasando los partidos que tuvo Peirano como DT de Nacional, tenemos 5 jugados por la apertura, los 5 ganados. Después tenemos los 8 del intermedio, había ganado 7 y bueno, la derrota por penales frente a Peñarol que se conmuta como empate. En Copa UF jugó 2 partidos, uno ganado, uno perdido, el recordado contra Plaza Colonia que lo termina dejando fuera de la competencia. Y en el clausura tiene 13 partidos, 8 ganados, 4 empatados y uno perdido. El clásico frente a Peñarol. Haciendo una sumatoria general, tenemos 33 partidos, 23 ganados, 6 empatados y 4 derrotas, contando también lo que es Libertadores. Y goles a favor 64, goles en contra 29, era el equipo más goleador del año. Y en materia de puntos, finalmente te da un resultado de 75 puntos. Ahora bien, en números las cosas le cierran a Peirano, pero cuando le tocó jugar partidos importantes, no solo por el partido en sí, como pueden ser los clásicos o partidos Libertadores, sino por resultados o porque podía llegar a quedar en la punta de un torneo. Siempre eso estuvo en el debe y bueno, creo que es lo que resiente finalmente el hincha de Nacional, que siempre que está a punto de conseguir un buen resultado, que tiene una oportunidad para conseguir una mejor posición, termina decepcionando y han pasado varios de estos casos a lo largo del año de elección de Peirano. Por eso creo que finalmente se toma esta decisión. En mi opinión es un momento bastante complicado para tomarla porque
le das poco margen de trabajo a Jadson Viera. Ya hablamos de que igualmente lo iba a mantener como proyecto la directiva nacional, pero yendo a este torneo en específico, le das poco margen para trabajar y sacás a un técnico que ya venía trabajando, que bueno, sí estaba en el debe, pero si ibas a tomar esa decisión, quizás era correcto tomarla antes. Es verdad que bueno, ya le habían consultado a Jadson Viera y demás, pero si la opción era sacar a Prirano, cualquier otro técnico tenía que ser el que fuese a buscar Nacional, por más que no estuviera Jadson Viera. Seamos realistas, tampoco es que tiene una trayectoria impresionante y es un técnico por el que quería esperar Nacional. Em, y en ese caso creo que la decisión la tendría que haber tomado antes, quizás ya cuando arrancó el clausura, o al menos 3, 4 fechas antes de la que la termina tomando ahora, porque la realidad es que a Jason Viera le van a quedar 2 partidos del clausura y después la definición por las finales. Así que bueno, en general eh, deja un sabor que no contenta a nadie, ni a los hinchas de Nacional que bancaban a Peirano, ni a los que no. em, y bueno, finalmente le queda a Jason Viera enfrentar esta situación. En Boston River estuvo dirigiendo 2 años, 88 partidos, 38 ganados, 20 empatados, 30 perdidos, un 43% de efectividad. Estos números igual, lógicamente, son un equipo como Boston River, que no tiene la materia prima que tiene Nacional, obviamente, y los jugadores que le puede brindar, no solo ahora, sino cuando se refuerce para ya comenzar la competencia por el torneo del año que viene. En general, bueno, Nacional sigue en carrera, está primero del anual. De hecho, incluso le sacó un punto de diferencia a Peñarol en la anual y recortó uno en el clausura. Pero bueno, a estas alturas recortar un punto no sirve de mucho, sobre todo teniendo en cuenta que bueno, con ese resultado visto tenía que ganar Nacional para aspirar a quedarse en el clausura y cerrar la tabla anual. Repasamos en general la fecha de número 13 de estos últimos días de octubre. Tenemos la victoria 1-0 de Torque frente a Defensor en el Francini el viernes 24 de octubre. Después el 25 tuvimos 3 partidos día sábado. La derrota 0-2 de Juventud frente a Plaza Colonia. La victoria 2-0 de Cerro frente a Peñarol. El empate 2-2 entre Cerro Largo y Racing. Y el domingo cerraron los últimos 4 partidos. River le ganó 1-0 a Danubio de visitante. Liverpool le ganó 3-1 a Progreso de local. Wanderers y Nacional empataron 0-0 en el Viera. Y Boston River le ganó 4-0 a Miramar Misiones en bueno, lo que fue la despedida justamente del nombrado Jadson Viera. Ya nos quedan 2 fechas. La siguiente fecha 14 arranca el viernes 31 de octubre. A las 8 Wanderers se enfrenta a Boston River. A las 10 de la mañana del día sábado, Progreso se enfrenta con Torque, 4:30 Liverpool Juventud y a las 7 Cerro y Nacional en el Centenario. El domingo 2 de noviembre quedan 3 partidos. A las 10 de la mañana River frente a Miramar, 4:30 Racing Danubio y a las 7 Peñarol contra Defensor Sporting. Y finalmente el lunes se cierra la fecha con el partido a las 7 de la tarde entre Plaza Colonia y Cerro Largo. Nos queda ya mañana lo que es la final de la Copa Uruguay, así que vamos a estar también un poquito con eso. Y enfilamos las últimas 2 fechas del clausura y se viene la definición del campeonato uruguayo. Así que sin más, que tengan todos muy buena semana.